Gracias, señora presidenta. Señorías, siempre hay una crisis internacional, un conflicto tras el que los socialistas esconden los pobres resultados de su política económica. Siempre hay una excusa, la señora Blanquer ha sido buena prueba de ello. Hoy en este Real Decreto Ley es la guerra de Ucrania, también el conflicto en Oriente Próximo, pero en 2008 fue la crisis financiera internacional. Aquella crisis sirvió y aún sirve de excusa a los socialistas. La señora Montero lo ha puesto hoy también encima de la tribuna. Pero la realidad es que ustedes mismos hicieron los mayores recortes de nuestra democracia. Un 5% de media de recorte en los salarios de los funcionarios, la congelación de las pensiones, recorte de 16.000 millones de euros en inversión pública, 400 millones en dependencia, 1.500 millones de euros del cheque bebé. La crisis fue global, sí, pero el colapso fue provocado por las políticas equivocadas que ustedes mismos tuvieron que rectificar. Y ha venido hoy, señora Montero, y ha dicho, no, la respuesta fue distinta. Hombre, en aquella crisis ustedes doblaron el endeudamiento del país, del 35% al 70%. Y en esta, para un crecimiento del PIB de 235.000 millones, han empleado ustedes 390.000 millones de deuda. Es decir, para crecer 239.000 millones, nos han endeudado en 390.000. No parece un muy buen negocio. Y ha venido hoy también y ha dicho que hoy se paga menos IRPF que hace 6 años. Yo creo que intentando hacer ver que usted desconoce que un euro de hoy no es lo mismo que un euro de hace 6 años, sobre todo porque ha habido 20 puntos de inflación acumulada por en medio. Y yo creo que usted ha querido hacer ver que desconocía eso porque usted lo que en realidad siente es una profunda vergüenza de haber expoliado como ha expoliado a las rentas bajas y medias en este país. Y ahora que han vuelto a gobernar, su coartada fue la pandemia, una gravísima crisis sanitaria mundial. Pero nuevamente con ustedes en el gobierno, nuestro desempeño ha sido el peor de 27 países de la Unión Europea, una contracción de PIB de 11 puntos. Y en la recuperación, de los peores, los penúltimos en recuperar el PIB prepandemia en el tercer trimestre del 22. Y en la crisis energética, igual, de los peores también. La guerra de Ucrania afecta a todo el mundo, pero el récord inflacionario ha sido en España, con su gobierno, señora Montero. La inflación, que iba a ser transitoria, ojo, hace 3 años, está en el 3,4% aún, y por encima de la media de la Unión Europea, y los precios récords en la energía de los hogares, y el precio de la factura de la luz más alto de toda la serie histórica ha sido con su gobierno, el del señor Sánchez. Así que ustedes son como el mal entrenador de fútbol, que siempre tiene una excusa. El césped estaba alto, hacía calor, el calendario muy cargado de la Liga. Pero la realidad es que los conflictos internacionales han sido para todo el mundo, pero en cambio el estancamiento y el empobrecimiento ha sido solo para los españoles, por mor de sus políticas equivocadas. Señorías, que aún estemos con reales decretos anticrisis que se justifican por la extraordinaria y urgente necesidad, es la demostración más palpable de que la economía no va como un cohete. Que haga falta traer a mitad de año la actualización del sueldo de los funcionarios y la actualización de las entregas a cuenta de los entes territoriales es la demostración más palpable de la inviabilidad de su gobierno, que es incapaz siquiera de aprobar presupuestos. Que tengan que agachar la cabeza ante sus socios separatistas y traer en un Real Decreto Ley extraordinario y urgente la derogación del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ustedes mismos introdujeron en diciembre de 2023, es un sarcasmo, señorías.
es que es la demostración más palpable de que no saben ni lo que se pescan, señora Montero. En fin, señorías, hoy nos traen un Real Decreto Ley que, más que para paliar las consecuencias de las guerras y los conflictos internacionales, es para paliar las consecuencias de su propia incapacidad, para remediar una política económica que no tienen, una política económica que no saben. Crecemos, señorías, es verdad, pero no lideramos el crecimiento europeo. Habrá 10 países por delante de nosotros en 24 y 18 en 25. Crecemos, es verdad, pero seguimos liderando el paro y su maquillaje no consigue arreglar la precariedad, que es cada vez mayor. Crecemos, pero con una composición de crecimiento preocupante, con una inversión que no despega, con un consumo que no va adelante. Crecemos, pero con la productividad mostrando una enorme debilidad. Crecemos, señorías, es verdad, pero con la inflación repuntando, a lomos del endeudamiento y con el gasto público descontrolado. 80.000 millones más de gasto público. Sí, señor. No se ría, señora Montero. Mire, Cáritas estos días atrás decía que tener empleo ya no garantiza la inclusión social, ni excluye de la pobreza laboral. Y tenemos 12,7 millones de españoles en riesgo de pobreza. Se dirá que crecemos. Solo faltaría, señora Montero, solo faltaría. Pero la realidad dista mucho de una economía que va como un cohete. Y es urgente, eso sí, porque estos 12,7 millones de españoles que están en riesgo de pobreza sí que necesitan la urgencia, la extraordinaria urgencia y necesidad. Es urgente la necesidad de cambiar una política económica que va tan desencaminada que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, usted, señora Montero, cree que los españoles que cobran el salario mínimo interprofesional son rentas medias. Y el ministro de Economía cree que las condiciones precarias y de pobreza de los españoles son solo una percepción, un efecto psicológico, efecto empobrecimiento, vino a decir. Usted ha presentado 8 reales decretos ley para las consecuencias de la guerra de Ucrania. Es un bulo, señora Blanquer, uno más. Decir que el PP no ha apoyado ninguna de las medidas en favor de las familias de nuestro país. El PP ha votado a favor de 5 reales decretos ley, se ha abstenido en 2 y ha votado en contra 1. O sea que no sigan con la máquina de los bulos del señor Sánchez. Es urgente cambiar un gobierno inviable y una política económica que no funciona y nos condena al estancamiento. Pero es más urgente aún ayudar a las familias a pesar del gobierno. Sabemos que las condiciones de vida de los españoles, su mayor bienestar, su mejor progreso, se hacen posibles en los gobiernos. Nosotros lo hacemos cada día en 14 gobiernos autonómicos. Y sabemos también que se hacen posibles en la oposición, con la responsabilidad de la oposición. Hace un año los españoles, la gran mayoría de los españoles, acabo ya, señora presidenta, hace un año la gran mayoría de los españoles respaldaron el proyecto político de Alberto Núñez Feijóo. Sí, la mayoría social, señora Montero, sí, la mayoría social. Y nosotros vamos a ser consecuentes, con esa mayoría, una vez más, a pesar del gobierno. Muchas gracias, señora presidenta.